¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estamos muy contentas de presentarles a Juan Pablo Galás para hablar sobre beneficios de la estimulación cognitiva como estrategia para un envejecimiento activo. Muy bienvenido, Juan Pablo. Hola Diana, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de esta oportunidad tan importante de poder visibilizar temas en relación a las personas mayores que, como bien sabemos, están bastante abandonados en algunos casos. Así es que lo primero que quiero decir es eso, agradecer la oportunidad y la invitación para poder aportar en esta cumbre, y agradecido de la instancia y por supuesto de ustedes de poder realizar esta acción, ¿cierto? Que va a ser tan beneficiosa para las familias y también para las personas mayores. Muchas gracias, Juan Pablo. Quiero contarles que Juan Pablo es psicopedagogo, licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Educación, mención currículum y evaluación basada en competencias. Es terapeuta de flores de Bach y trabaja con personas mayores desde una mirada psicopedagógica. Se desempeña como psicopedagogo en educación escolar, educación superior, asesorías y capacitaciones, centros de salud mental y neurorehabilitación. Juan Pablo trae un tema demasiado importante y que no siempre, o al revés, que pocas veces tenemos la oportunidad de conversar y de darnos cuenta de la relevancia que tiene. Lo primero que quería preguntarte es en qué consiste la estimulación cognitiva y por qué es importante reforzarla. Bueno, me gustó tomar este tema porque siento que hay un desconocimiento en base al concepto en sí. Entonces, lo primero acá, y lo que tú me preguntas, y para poder definirlo y para que nos podamos basar en esa definición durante lo que dure toda esta entrevista, ¿cierto? Es que la estimulación cognitiva se basa en un conjunto de actividades, ¿ya? Hay estrategias que por supuesto son más específicas y digamos con una orientación más profesional y de acuerdo a la especialidad, por supuesto, ya sea desde la psicología o desde la psicopedagogía u otra área, pero también la estimulación cognitiva se puede hacer de manera más básica, digamos, con actividades concretas y lúdicas al interior de la casa. Entonces, eso es lo primero para poder esclarecer el concepto de estimulación cognitiva. Es un conjunto de actividades, ¿cierto? Que ya dijimos pueden ser, por una parte, destinadas o realizadas por un profesional y dándole un objetivo específico, ¿cierto? A esa estimulación, pero también hay otra parte, ¿cierto? De esta estimulación cognitiva en donde nosotros podemos realizarla simplemente desde la casa, es decir, a través de los cuidadores, las cuidadoras o las mismas personas mayores o quienes estén acompañando a la persona mayor. Y por supuesto, como el nombre lo dice, cierta estimulación cognitiva, estas actividades o este conjunto de actividades finalmente van a decantar en que podamos potenciar, en que podamos reforzar o que podamos dar un uso nuevamente a ciertas habilidades cognitivas que posiblemente estén en desuso o que se hayan visto deterioradas, ¿cierto?, a través del tiempo. Como por ejemplo, acá por lo general lo que trabajamos es la memoria, la atención, que por lo general también son habilidades que se ven bastante afectadas, ¿cierto?, en esta etapa de la vida, sin normalizarlo, por supuesto, pero teniendo muy claro que sí podría pasar en este grupo etario, ¿cierto? Y también, por supuesto, por otra parte, además de la memoria, la atención, ¿cierto? Que son habilidades base para cualquier aprendizaje y para la vida misma también que nos sirve. Junto con ello se refuerza el lenguaje, la orientación espacial y la motricidad. Y aquí, por supuesto, va a depender de cada caso, de cada persona mayor, pero en general, eso es la estimulación cognitiva. Perfecto, Juan Pablo. ¿Y cuáles son los beneficios de esta estimulación cognitiva tanto para las personas mayores como para los cuidadores? Ya, aquí yo creo que podríamos diferenciarlo de dos maneras. Bueno, por un lado, primero, hablando de las personas mayores, ¿cierto? La estimulación cognitiva yo creo que la podríamos desglosar en dos aspectos. Por una parte, para aquellas personas mayores que son funcionalmente sanas, ¿cierto? Podría servir bastante como una actividad de prevención, ¿cierto? Para futuros posibles deterioros de ciertas habilidades y poder darle un uso a todas las habilidades cognitivas o a la mayor parte de ellas por lo menos. Y por otra parte tenemos a aquellas personas mayores que no son funcionalmente sanas, ¿cierto? Que de alguna manera podrían encontrarse con algún diagnóstico de demencia, ¿cierto? Alzheimer, Parkinson, etcétera, o un deterioro cognitivo. Y para ese grupo, digamos, de personas mayores que no son funcionalmente sanas,
Por supuesto que va a servir en primer lugar para poder lentificar el progreso de esta dificultad, ¿cierto? No habiendo ningún tratamiento, entre comillas, o ningún acompañamiento, mejor dicho, a través de la estimulación cognitiva, posiblemente esa habilidad se vaya deteriorando más rápido. En cambio, a través de la práctica, es cierto, de la estimulación cognitiva, podríamos prevenir eso, en el fondo lentificar que esa habilidad no se vaya deteriorando tanto como si no tuviera esa actividad de estimulación cognitiva. Y por supuesto, para los cuidadores, esto también va a ser un beneficio por goteo, digamos, de manera secundaria, porque al estar bien la persona mayor, por supuesto que el cuidado también se hace más agradable. La acción de cuidar ya es muy compleja, ¿verdad? Los cuidadores y las cuidadoras van a entender sobre eso. Hay múltiples actividades que hay que hacer durante el día y por lo tanto, estando la persona mayor bien, ¿cierto? Y habiéndola estimulado cognitivamente para que pueda prevalecer su autonomía, por supuesto que el cuidado va a ser mucho menos desgastante para la persona que cuida. Claro que sí. Y Juan Pablo, ¿hay algunos ejercicios que las mismas personas mayores pueden hacer en su casa, por ejemplo, para estimular cognitivamente? Sí, mira, por lo general yo diría que algo más cotidiano y que pudiéramos poner en práctica en la casa sirven bastante los juegos de mesa. Es una de las actividades que podríamos sugerir como estimulación cognitiva. Juegos de mesa a través de, por ejemplo, los típicos dominó, los naipes, ¿cierto? Haciendo adecuaciones, por supuesto, si es que se requieren desde el ámbito sensorial. Si, no sé, existe alguna persona mayor que tenga baja capacidad visual, ¿cierto? Podemos hacer las adecuaciones correspondientes en el material. Pero por otra parte, con algo no tan formal, también se puede trabajar desde la estimulación cognitiva, por ejemplo, a través de las fotos, para poder activar los recuerdos, ¿cierto? Ojalá y por supuesto que todas las actividades de estimulación cognitiva que se hagan en el hogar y también los profesionales, por supuesto, deben considerar las necesidades de la misma persona mayor, ¿verdad? Por lo tanto, si vamos a utilizar imágenes o fotografías, evidentemente tienen que ser imágenes y fotografías que sean significativas para la persona mayor. Es decir, una fotografía en donde aparezca la persona mayor, por ejemplo, de joven, entonces a través de esa imagen podemos ir activando ciertos recuerdos y conversando sobre eso. Bueno, como dije también, los juegos de mesa, ¿cierto? Las canciones, también hemos visto a través durante este tiempo, ¿cierto? Lo beneficioso que es la música para poder trabajar la estimulación cognitiva en personas mayores. Por supuesto, a través de las canciones podemos también evocar recuerdos, trabajar la reminiscencia con este grupo etario. Y bueno, así de esa manera podemos hacer estimulación cognitiva desde el hogar, digamos, no teniendo en cuenta una estrategia o un autor concretamente, ¿cierto? Algo más teórico, sino más bien desde la praxis y desde lo cotidiano del hogar. De esas tres maneras que mencioné, también podríamos hacer estimulación cognitiva. Y uno podría, por ejemplo, diseñar rutinas diarias para esto o también ir a algunos lugares. ¿Existen algunos lugares que puedan apoyar la estimulación cognitiva? Bueno, lo ideal es que la estimulación cognitiva se incluya a las rutinas de las personas mayores. Como había mencionado anteriormente, la estimulación cognitiva no solo es para aquellos que tengan demencia, que también se cree mucho eso, que la persona mayor que tenga un diagnóstico es la que debe recibir o debería tener esta estimulación cognitiva. Y la verdad es que no es así, ya lo dijimos que también en términos preventivos es súper importante. Por lo tanto, primero eso, en el fondo, dejar bien en claro, ¿verdad?, que la estimulación cognitiva es para cualquier persona mayor, de hecho para cualquier grupo etario en realidad, pero aquí cobra mayor relevancia por la prevalencia, ¿cierto?, que uno ve en los diagnósticos de demencia o de deterioro cognitivo. Y bueno, lugares en sí y puntualmente no existe ninguno que yo conozca que se dedique exclusivamente a la estimulación cognitiva, pero sí pueden recurrir a psicopedagogos, a psicopedagogas que hacen atenciones particulares, atenciones individuales, ¿cierto? En distintos centros, por supuesto, pero estos más bien son particulares. Eh, Como digo, entonces aquí podría recurrirse a la psicopedagogía, también psicólogos y fonoaudiólogos realizan estimulación cognitiva, por supuesto cada profesional desde su especialidad, ¿verdad? Pero desde la psicopedagogía también podrían encontrar un lugar, ¿cierto?, en donde se pueda recurrir a un profesional que sepa de estimulación y que sepa cómo llevar estas actividades diariamente.
y por supuesto incorporarlo, incorporarlo, perdón, a la rutina, porque la estimulación cognitiva va a ser efectiva siempre y cuando se lleve a cabo cierta cantidades de veces en el tiempo. Ya no nos sirve mucho si hacemos estimulación cognitiva, por ejemplo, una vez al mes. Entonces ahí también es necesario ir incorporando esas rutinas de estimulación a la vida cotidiana. Claro que sí, y entonces también incorporar esta rutina, ¿cierto?, de estimulación cognitiva cotidianamente, nos va a permitir, un envejecimiento saludable y activo. Y Exacto. ahí, ¿cómo podemos explicarlo, Juan Pablo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de envejecimiento activo y saludable? Bueno, el envejecimiento activo y saludable, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que define este concepto, se refiere a un proceso, en primer lugar, no es algo estático, ¿cierto? Así que en primer lugar eso, que es un proceso que vive la persona, ¿verdad? Y a través del cual nosotros, o en este caso las personas mayores, van optimizando las oportunidades de su bienestar, de su propio bienestar, ya sea a nivel físico, a nivel social, a nivel cognitivo, ¿cierto? A nivel mental, y esto, por supuesto, durante toda la vida. Y aquí me gustaría hacer hincapié en algo, porque, ¿por qué digo durante toda la vida? Se cree mucho, y bueno, y en torno a este grupo etario hay bastantes mitos, ¿cierto? Que uno podría ir derribando, pero se cree mucho que uno comienza a envejecer cuando parte la adultez mayor, y la verdad es que uno comienza a envejecer desde que nace. Por lo tanto, necesitamos cambiar esta cultura del envejecimiento, ¿cierto? Entendiendo que todos envejecemos y que todos vamos a llegar a ese ciclo vital, ¿cierto? Y por lo mismo, el envejecimiento activo pretende eso, o en el fondo se trata de eso, de poder optimizar todas estas oportunidades que tenga cualquier persona en función de su propio, perdón, bienestar, ya sea físico, como decía, cognitivo, social, ¿cierto? Y que eso pueda repercutir en su calidad de vida. En el fondo, el envejecimiento activo busca finalmente aumentar y mejorar la calidad de vida de las personas. Claro, y es muy interesante lo que dices porque de alguna manera dentro de los mitos o de lo que se ha naturalizado en la Mm, vejez es esta idea de que necesariamente vamos a tener enfermedades o que necesariamente nuestra vida va a estar más deteriorada exacto, o mayor soledad o un montón de dimensiones que no necesariamente es así, ¿verdad? exacto. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, justamente ahí las dimensiones que es importante que las personas mayores y los cuidadores que te están mirando ahora tengan presentes, que las puedan cuidar y cómo las pueden cultivar? Bueno, yo creo lo primero, y tomando lo que tú dices, que es súper importante, es no normalizar ninguna dificultad que se vaya dando en esta etapa. Por lo general tendemos a normalizar, lo más común que se normaliza es la pérdida de memoria. Entonces uno ve, por ejemplo, a su abuelo, a su abuela en la casa, ¿cierto? Y que comienza a olvidar nombres o que comienza a olvidar nombres de objetos, ¿cierto? Y uno, ¿qué podría decir? Ah, es que está viejo, o es que está vieja, o que está en esta etapa de la vida. Y la verdad es que perder la memoria o tener episodios de pérdida de memoria no es normal. Por lo tanto, ahí la primera invitación es a que si en las familias, ¿cierto? O los cuidadores, o las cuidadoras observan alguna complicación a nivel cognitivo, por ejemplo, eso amerita llevar a un especialista, ¿ya? Entonces, el primer consejo es eso, a no normalizar ciertas dificultades que se van dando en cualquier persona, ¿cierto? En este caso en personas mayores, y visitar al especialista. Yo creo que eso se hace poco hoy en día. Entonces, lo primero es eso, no normalizar y visitar al especialista para evaluación, ¿cierto? Y lo que corresponda para poder seguir la orientación. Otro consejo que me gustaría dar y que va a sonar bastante básico, pero la verdad es que sirve mucho porque no siempre se da, es las conversaciones. Mantener conversaciones activas con personas mayores. Muchos de ellos y muchas de ellas van perdiendo funciones del lenguaje. Me refiero mayormente a los que se encuentran institucionalizados, lamentablemente, producto del abandono que hay, ¿cierto? Entonces, no hay socialización o no hay mucha socialización, por lo tanto, algunas funciones del lenguaje se van perdiendo, con el tiempo, por supuesto. Entonces, la invitación también es eso, a cuidar desde la conversa, ¿cierto? Desde el lenguaje, que motivemos a las personas mayores a hablar. Uno ve que algunos son muy callados o muy calladas, y es justamente porque tienen poca práctica de conversación, porque pareciera ser que
el resto de los grupos etarios pierden el interés en conversar con una persona mayor, cuando la verdad es que es súper interesante y tienen bastante experiencia que compartir. Eh, Hay dos sugerencias, por supuesto, sobre todo en estos tiempos de pandemia, mantener el contacto estrecho, ¿cierto? Ya sea físico y si no se puede físico con las visitas, llamadas telefónicas. Por supuesto, entre un mensaje de texto y una llamada telefónica o una videollamada, es mejor la videollamada y el teléfono, ¿cierto? Para sentir mayor cercanía en la conversación, más que un mensaje de texto que podría ser visto como más frío. Pero yo creo que partiendo por eso, bueno, lo que tú decías también es súper importante, las rutinas, poder incorporar rutinas nuevas a las personas mayores, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es interesante y necesario incorporar dentro de la rutina actividades de estimulación cognitiva, hacer juegos de mesa con la persona mayor, por supuesto, y participando, no solamente teniéndolo o teniéndola como un observador o una observadora, jugando con nosotros, ¿cierto? Para que podamos también además socializar. Justamente quería preguntarte, Juan Pablo, por cómo le ha afectado la pandemia a las personas mayores este tiempo. ¿Qué es lo que tú has observado desde tu especialidad? Bueno, al comienzo la pandemia trajo grandes dificultades para las personas mayores, ¿cierto? Hubo una especie al comienzo de aislamiento no voluntario, ¿verdad? Al señalizar este grupo etario como un grupo que contagiaba harto, ¿cierto? O que era bastante vulnerable en contagiarse, se dio esta tendencia del aislamiento involuntario, en donde ya no se visitaba mucho a las personas mayores, ¿cierto? Entonces aquí lo primero que afectó a las personas mayores fue el aislamiento. Fueron súper aislados, se quedaron los que están institucionalizados en sus centros, ¿cierto? Sin poder recibir visitas, sin salir tampoco, y los que están en sus casas, ¿verdad? Que viven solos o solas, también, por otra parte, porque ya no se podía visitar mucho. Entonces, la primera complicación que trajo la pandemia fue el aislamiento. Y junto con el aislamiento viene una serie de repercusiones, ¿cierto? A nivel cognitivo, porque si no socializamos mucho, no conversamos mucho, tampoco ejercitamos otras habilidades, ¿cierto? La atención en una conversación, la concentración también, la orientación espacial, porque ya no podemos salir, posiblemente también se vio debilitada. Yo diría que en términos generales, la pandemia afectó tanto para las redes de apoyo a las personas mayores porque se vieron un poco ausentes en algún minuto, quizás ahora se está recobrando un poco más la comunicación, pero en un periodo se vio eso bien disminuido. Y por otra parte, estas repercusiones cognitivas que uno puede ver también, que incluso han salido algunos estudios hoy día que hablan de cuáles serían estas habilidades cognitivas mayormente descendidas en pandemia. ¿Y sabemos algo de esos estudios o todavía no ¿Sí? sabemos qué es Aquí lo yo que ha tengo, ocurrido? aquí yo tengo mis apuntes. Eso. Mira, les puedo contar que, por ejemplo, esto es un estudio que realizó un centro de neuropsicología y de neurorehabilitación acá en Chile, y se observó que el 6% de las personas después de un alta hospitalaria por post-COVID, ya, a decir, a través también de esto de la pandemia, sufrió problemas de memoria, ya el 6%. Por ejemplo, un 16% también tuvo alteraciones de las funciones ejecutivas, que eso también es importante dentro de las habilidades porque en el fondo acá se perdieron o se van perdiendo, ¿cierto? Algunas habilidades de planificar el día, algo tan sencillo como planificar qué cocinar, cómo hacer la casa. Eso también va afectando por su... Ahí me había silenciado. Eso también, por supuesto, va afectando a las personas mayores. Acá también puedo ver otro dato, por ejemplo, que hay un 6% de personas mayores que luego de haber tenido el diagnóstico COVID, ¿cierto? Hubo una afectación de la orientación visoespacial, que era lo que conversábamos recién. El 16% mostraron síntomas de depresión y también el 18% trastornos de estrés. Por lo tanto, tiene mucha relación con lo que estábamos hablando de estas cifras. El encierro, ¿cierto? El aislamiento conllevó a que se produjeran mayores índices de estrés, ansiedad, ¿verdad? También algunos signos de depresión, dificultades de la memoria también, como les decía. Entonces, la afectación, digamos, de la pandemia, no solamente el virus, ¿cierto? Sino que también lo que conlleva eso, que es todo lo que estamos viviendo hoy en día, trae todo este tipo de dificultades para este grupo etario.
Claro, y además se suma otra barrera, ¿no? Que es la barrera tecnológica, la barrera digital, de redes, que también si Claro, bien como hablamos nosotros al inicio, ha precipitado en muchas personas mayores el aprendizaje, ¿verdad? Y la digitalización, pero también ha significado también un aislamiento y una barrera de conexión importante. exacto. Y como decíamos, un aislamiento involuntario, porque en el fondo la persona mayor sí quería, después de un tiempo, por supuesto, seguir teniendo contacto, pero existía todavía este miedo a nivel, un miedo generalizado, ¿cierto? A través de la pandemia, entonces ya ahí se pudo ver afectada la parte relacional y social de las personas mayores. Así es. ¿Cómo puede la familia incidir en una mejor calidad de vida, mayor placer y en la dignidad, ¿cierto? Fortalecer la dignidad de las personas mayores. Yo creo que es importante que la familia se libere, y tanto la familia como las personas mayores, se liberen de los prejuicios y de los estereotipos en este grupo etario, ¿cierto? Prejuicios, por ejemplo, que van desde cómo debe vestirse hasta cómo debe comportarse una persona mayor, ¿verdad? O qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Disfrutar el tiempo en familia, disfrutar de las conversaciones, que era lo que estábamos hablando, ¿cierto? Programar estas rutinas que también hemos conversado en otras preguntas, pero también ampliar las rutinas de las personas mayores. No quedarnos solamente con las actividades que se hacían antiguamente, sino ir sumando nuevas actividades a esta rutina, ¿cierto? A esta nueva rutina, para poder ir generando este envejecimiento activo. Y en el fondo que no quede solamente en la casa haciendo nada. Entonces, tratar de dar alguna actividad, ¿cierto?, que pueda favorecer a la estimulación cognitiva y a la estimulación de ciertas habilidades. Socializar, por supuesto, también considerar siempre las necesidades de las personas mayores. Muchas veces nosotros terminamos proponiendo actividades con la mejor voluntad, pero no teniendo en cuenta cuál es la necesidad real, cuál es el interés real de la persona mayor. Entonces, si vamos a hacer una actividad, también considerar la opinión, por supuesto, de la persona mayor y eso ponerlo en práctica a la hora de hacer alguna acción o alguna actividad. Perfecto, Juan Pablo. Y para poder entregar como una referencia muy concreta a las personas mayores que te están viendo, sus familiares, cuidadores y cuidadoras, podríamos, por ejemplo, identificar para poder hacer un pequeño ejercicio dimensiones que son necesarias de ser abordadas para promover el envejecimiento activo y saludable, por ejemplo, ejercicio, alimentación, sueño, ¿verdad? Distintas dimensiones. Y luego organizar más o menos, o cómo una persona podría organizar su día, cómo va incorporando, ¿cierto? Pues podríamos hacer Claro. algo así para que se hagan una idea en la casa. Sí, mira, yo creo que estas rutinas que se vayan incorporando podrían irlas asociando a dos conceptos que son importantes en este grupo etario. Por un lado, las actividades básicas de la vida diaria, ¿ya? Que se conocen como las ABVD, que son las siglas, o las actividades instrumentales de la vida diaria, que serían AIVD, ¿cierto? Que son las mismas siglas de lo que dije recién. Las actividades básicas de la vida diaria son, bueno, como el nombre lo dice, son todas básicas de las que hacemos durante el día: alimentarnos, vestirnos, asearnos. Y por otra parte, las instrumentales son actividades que tienen relación con un objeto, con poder utilizar algo: el uso del dinero, el uso del teléfono, por ejemplo, el uso de los medicamentos, etcétera. Entonces, ¿qué diría yo aquí? Que lo principal es que las actividades o estas rutinas que se vayan incorporando a la persona mayor, incluso a la familia y a cuidadores y a cuidadoras, tengan relación con estas actividades básicas y con estas actividades instrumentales. En el fondo, no hacer una actividad por hacerla. Que esa actividad tenga un objetivo bien calculado, ¿cierto? O bien previsto. A lo mejor estamos en presencia de alguna persona mayor que está teniendo dificultades para recordar, solo un ejemplo, cuándo tomarse sus medicamentos. Entonces, ¿qué podemos hacer a través de la estimulación cognitiva, a través de las actividades que hagamos? ¿O qué debería pasar aquí? Es que nuestras acciones o todas nuestras actividades que hagamos deben ir en beneficio de esa actividad básica. En el fondo, todas mis actividades de estimulación cognitiva deberían reforzar la organización,
la memoria, ¿cierto? Para que eso le pueda servir puntualmente a esa persona mayor en poder recordar después o en poder organizarse en cuanto a sus medicamentos, hablando de esa situación en puntual. Yo diría que respondiendo también a la pregunta de cómo ir incorporándolas, por supuesto de manera paulatina, en primer lugar. No podemos pretender que si ayer esa persona no hacía cero actividad, hoy día o mañana haga 20, ¿cierto? Entonces, primero eso, ir incorporándolas, perdón, lento, ¿cierto? De manera paulatina. Yo diría que es suficiente con incorporar una rutina por semana para que se pueda acostumbrar la persona a eso primero y después perdón, incorporando otras actividades. Es importante sí que se sepa que según la teoría, se dice que la estimulación cognitiva debería realizarse por lo menos 2 veces por semana. Entonces ahí hay un dato súper importante para las familias, para cuidadores, para cuidadoras, para profesionales también que se vinculen con este grupo etario, y es que esta estimulación, con la intención de estimulación cognitiva, ¿cierto? Debe hacerse por lo menos 2 veces por semana, ojalá en sesiones de 1 hora cada vez. Entonces ahí ya tienen por lo menos como un primer avistamiento de que no necesariamente hay que hacerlo todos los días, porque yo me imagino ahora un cuidador o una cuidadora escuchando o más trabajo para su cuidado. Pero no, la verdad es que este trabajo, que sí es un trabajo, por supuesto, la estimulación cognitiva, a la larga va a traer beneficios también para el cuidado y para el cuidador, ¿cierto? Porque al estar bien la persona mayor, el cuidado se hace mucho más ligero, mucho más amable, ¿cierto? Y por lo tanto se pueden entender mucho mejor. Claro, estaba pensando si, por ejemplo, hagamos el ejercicio con un ámbito, como tú decías, si es que quiero reforzar la memoria. ¿Qué podríamos hacer o qué, para hacer una simulación? ¿Qué Ujú. actividades debiéramos organizar o diseñar para apoyar Claro, esa esa función, habilidad, esa habilidad? ¿sí? Por ejemplo, en la memoria hay cosas súper simples que podríamos utilizar en la casa. Juegos de memorice, ¿verdad? Podríamos utilizar naipes, que son los juegos cuando uno jugaba cuando era más chico, digamos, en la infancia, que se ponen boca abajo y después se deben ir encontrando pares, por ejemplo. U otro memorice, ¿cierto? No solamente el de las cartas. Lo que yo comentaba de las fotografías también serviría mucho para trabajar la memoria. Pero previo a todo lo que he dicho, yo creo que la persona mayor, si por supuesto es autónoma y busca ayuda por sí sola, o si está al cuidado de un cuidador o de una cuidadora, también es súper importante que cualquiera de los dos se pusiera en contacto con algún profesional, además, ¿cierto? Para que pudieran brindarles técnicas como específicas para el caso. Ahora estamos hablando a modo general, por supuesto, Claro. pero para finalizar, digamos, con el tema de la memoria, recordar también el tema de las canciones, que es súper importante la música para trabajar en este grupo etario. Por lo tanto, eso podrían ser 3 actividades importantes para reforzar la memoria. Em, la, perdón, las memorices que había dicho, ¿cierto? Las fotografías, las canciones. Hay otras técnicas más, pero esas podrían ser más específicas. Por ejemplo, yo trabajo harto la memoria en base a recetas de comida, a recetas de comida chilenas. Entonces, a mí me gusta mezclar un poco el trabajo de una habilidad con otra. Entonces, en ciertos talleres de estimulación cognitiva se me ha ocurrido, por ejemplo, tomar la habilidad de la memoria y también la habilidad de la motricidad, dependiendo, por supuesto, del grupo con el que uno esté trabajando. Pero la memoria, para que lo tengan como dato, también podríamos trabajarlo en este grupo etario a través de las recetas de comida y teniendo en la casa un set de plasticinas. Entonces, ¿qué hago yo para poder reforzar la memoria? Primero doy hartas alternativas de distintos menús, cazuela, porotos, tallarines, humitas, distintos menús. Entonces la persona mayor va a escoger uno de esos menús y lo que tiene que hacer el cuidador o la cuidadora es ir reforzando, e ir preguntándole por los ingredientes de esa comida y también el modo de preparación. Entonces ahí, por supuesto, ya estamos trabajando en la memoria y una vez que ya tengan listo esa conversación, ¿cierto? Y determinado cuáles son los ingredientes y cuál es el modo de preparación, la plasticina va a servir para que la persona mayor vaya moldeando cada uno de los ingredientes, que vaya diseñando un ajo, que vaya diseñando una papa, ¿cierto? Un zapallo, etcétera.
Entonces, a través de esta actividad podríamos trabajar la memoria, ¿cierto? A través del recuerdo del ingrediente y también de la preparación, pero por otra parte también la motricidad fina a través de la manipulación de la plasticina y de poder armar, ¿cierto? El ingrediente final. Qué entretenido también poder hacerlo de esa forma. Estaba pensando que cuando tú hablas de la fotografía, estoy pensando yo desde el punto de vista de hija, de nieta, de, Ujú, ¿cierto?, de claro, cuidadora, de parte de la familia, también uno podría incentivar a contar historias y a lo mejor hacer algo artístico a partir de eso, ¿verdad? claro, Siempre como interesarnos por la historia de dónde vienen, quiénes son los padres, un poco para también justamente reforzar esos recuerdos y poder plasmarlos, un poco siguiendo tu idea, en algún espacio creativo que también claro, permita que se fijen de nuevo se vayan reforzando. Y ahí uno podría inventar, ¿verdad? claro. Distintas cosas. Y como yo te digo, acá lo importante, creo yo, es que uno pueda vincular estas actividades que haga con la vida cotidiana de la persona. En el fondo, que esto le sirva de algo. Porque en el fondo, si como te digo, hacer una actividad por hacer o llevar un libro de actividades para que desarrolle, lo podríamos hacer en cualquier momento, ¿cierto? Claro. Entonces acá tenemos que darle una mayor utilidad a la estimulación, que esa estimulación vaya ligada a algo de la vida cotidiana. Por ejemplo, lo que yo te mencioné recién de la receta, por supuesto está relacionado con la vida cotidiana en la cocina. Entonces, a eso me refiero con esta estimulación que sea útil para todo momento de la vida de esa persona. Perfecto, que haga sentido, obviamente, en Claro, la experiencia del día a día. Perfecto. claro. Juan Pablo, bueno, estamos ya casi finalizando nuestra conferencia. Quería preguntarte si hay algún mensaje final o ejercicio que te gustaría compartir con la audiencia. Bueno, primero un mensaje para cuidadores, cuidadoras. eh, No tener miedo de preguntar. Hay cuidadores o cuidadoras que podrían sentir vergüenza de no saber algo o de cómo trabajar algo. Y la verdad es que tenemos que tener muy claro que existen por lo menos dos tipos de cuidadores, que son los informales y los formales. Y los informales, que por lo general es la familia, ¿cierto? O una hija, un hijo que se quedó cuidando a la persona mayor, por lo general no tienen las herramientas técnicas para el cuidado, ni tampoco para una estimulación cognitiva. Por lo tanto, aquí mi invitación es a preguntar, a abrirse ese espacio, ¿cierto? De poder recibir sugerencias de actividades, consultar a especialistas, y no solo especialistas, también abrir su círculo, ¿cierto? De amistades también y consultar por alguna idea que se le vaya ocurriendo a algún amigo, alguna amiga, porque no podemos olvidar que el cuidador y la cuidadora además pierden harta socialización con su entorno, con su familia, con sus amistades también. Entonces el mensaje es eso, apóyense en sus amistades, en su familia, en el resto de su familia, para poder hacer un cuidado más ameno. Y por supuesto a las personas mayores dejar atrás los mitos, todos los mitos que hay en torno a la adultez mayor, ya sea a la infantilización, ¿cierto? A la paternalización que existe en relación a las personas mayores, a la sexualidad también, que hay un mito bastante grande ahí en cuanto a la sexualidad de las personas mayores. Por lo tanto, mi mensaje final o mi invitación es a que se puedan liberar de todos estos estereotipos, de estos prejuicios, que tengan un envejecimiento activo, que uno se motive por tener un envejecimiento activo y que no olviden esas tres esferas que son súper importantes. La física, porque casi siempre nos centramos solo en lo físico, y un envejecimiento activo no solamente implica el cuerpo, ¿cierto? Sino también la parte social y la parte cognitiva, ¿verdad? Y por supuesto lo emocional, pero todo esto se va dando en la sociabilización también. Por lo tanto, a extender, ¿cierto?, la invitación para ellos y para ellas a que puedan participar de actividades en donde mayormente socialicen, ¿cierto?, cerca de su casa o no, pero en el fondo que no pierdan esas oportunidades de poder seguir conversando y socializando con el resto de la gente. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo por compartir tus conocimientos, tu recorrido, toda tu experiencia, porque sin duda va a ser muy, muy bien recibida por todas las personas mayores y las familias que te están viendo. Gracias a ustedes, Diana, de nuevo muy agradecido por la oportunidad de que escuchen, ¿cierto? De que me puedan escuchar con este tema que es tan importante para este grupo etario. Quizás no lo vemos tan cercano hoy día a nosotros, ¿cierto?
pero no olvidemos que todos vamos a pasar por ese ciclo vital y qué mejor que estar preparados desde ya para poder hacer estimulación cognitiva, ¿cierto? Poder mantener un envejecimiento mayormente activo. De todas maneras. Bueno, si quieren conocer más sobre Juan Pablo, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales que están en esta misma página y además pueden dejarles preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a impactar positivamente la calidad de vida y bienestar de las personas mayores de Hispanoamérica. Muchas gracias.